No parecía un futbolista, y eso era lo primero que desconcertaba. Mientras otros entraban al estadio con auriculares y sudaderas de marca, Radja Nainggolan caminaba como alguien que no pertenecía a ese mundo. Tatuajes, mirada dura, mandíbula apretada. No había nada pulido en él, pero cuando el balón empezaba a rodar, algo cambiaba. No corría bonito, no pedía el balón con la mano, simplemente aparecía y el rival ya no lo tenía. Había futbolistas que jugaban para gustar. Radja jugaba para sobrevivir, y eso se sentía en cada choque, en cada entrada, en cada disparo desde lejos, sin pedir permiso, porque detrás de ese centrocampista de élite había alguien que venía de otro lugar, de un sitio donde nadie te regala nada, y ese contraste entre el estadio lleno y el silencio de sus ojos era la primera señal de que esta historia no iba a ser como las demás. Pero ese fuego no nació en un campo de fútbol, no nació con un balón en los pies, nació con un vacío. Su padre se fue cuando Radja era apenas un niño. No hubo despedida, no hubo explicación, solo una ausencia que se quedó flotando en casa como una sombra. Creció en un barrio donde aprender a ser duro no era una opción, era una necesidad. Allí, si no levantabas la cabeza, te pisaban, y si confiabas demasiado, te rompían. Radja aprendió rápido. Aprendió a no mostrar miedo, a responder antes de que le golpearan, a cerrar los puños incluso cuando no había pelea. El fútbol llegó como un escape, pero también como un reflejo de todo lo que llevaba dentro. No jugaba para divertirse, jugaba para no desaparecer. Cada entrada fuerte, cada carrera sin aire, cada disparo desde lejos era una forma de decir: aquí sigo, porque para él, perder un balón no era solo perder una jugada, era volver a sentirse pequeño. Y eso nunca lo iba a permitir. Pero toda esa rabia iba a encontrar un escenario mucho más grande. En Italia nadie sabía cómo definirlo. Solo sabían una cosa: cuando Nainggolan estaba cerca, algo iba a desaparecer. No era el típico centrocampista que pedía la pelota. Él la robaba, entraba en silencio, como si no estuviera ahí, y de pronto el rival ya estaba corriendo detrás de su propio error. Por eso empezaron a llamarlo el ninja, no por marketing, por miedo. En Cagliari y luego en la Roma, los mediocampistas lo sentían detrás como una respiración en la nuca. Nunca sabías cuándo iba a atacar, solo sabías que iba a hacerlo, y cuando recuperaba el balón, no lo guardaba, disparaba, desde lejos, sin dudar, como si cada tiro fuera una declaración. No quería ser admirado, quería ser respetado, y poco a poco, Europa empezó a mirarlo distinto, no como un chico de barrio, sino como una amenaza real en los grandes escenarios. Pero ese estilo que lo hizo famoso también iba a convertirlo en alguien difícil de controlar. Hubo un momento en el que Radja Nainggolan dejó de ser solo peligroso y se volvió inevitable. En la Roma no era una promesa, era el motor, el jugador que cambiaba partidos cuando nadie más podía. Corría más que todos, chocaba más que todos, y cuando el estadio estaba en silencio, su disparo desde fuera del área lo rompía todo. Los grandes clubes empezaron a mirar, no con curiosidad, con necesidad, porque Nainggolan no solo destruía, también construía, robaba, avanzaba, disparaba, y lo hacía con una furia que parecía venir de otra vida. En ese punto, su pasado dejó de importar, su nombre estaba en boca de todos, y su valor se disparó. Ya no era el chico problemático, era una estrella de Europa, pero cuanto más alto subía, más frágil se volvía el equilibrio que lo sostenía. Cuando Inter puso 38 millones sobre la mesa, el mundo del fútbol pensó que Nainggolan había ganado. Nuevo club, nuevo estatus, nueva vida. Pero lejos de las cámaras había otra batalla. Su esposa estaba enferma, cáncer, y de pronto todo lo que había construido, los estadios, el dinero, el respeto, perdió peso. Radja pidió algo que casi nadie se atreve a pedir en la cima: volver atrás. No porque no pudiera competir, sino porque quería estar cerca de ella. Eligió una sesión que lo alejaba del foco. Eligió la incertidumbre, eligió el miedo. Mientras los hinchas hablaban de fútbol, él dormía en hospitales. Mientras el mundo medía su valor en millones, él solo medía si ella respiraba un día más. Y esa presión, esa mezcla de amor, terror y agotamiento, empezó a romper algo dentro de él. Porque no todos los sacrificios hacen más fuerte. Algunos abren grietas
grietas que nadie ve. Cuando la enfermedad empezó a ceder, muchos pensaron que todo volvería a la normalidad. Pero Raja ya no era el mismo. Había sobrevivido a la presión, al miedo, a noches interminables sin dormir, y algo dentro de él se había quebrado. Lejos del ruido de los estadios grandes, volvieron los viejos demonios, las fiestas, las malas decisiones, la necesidad de escapar, no porque no amara el fútbol, sino porque ya no sabía cómo vivir sin dolor. En Bélgica, el golpe fue público, demasiado público. Las cámaras lo captaron fumando en el banquillo, no en una discoteca, no en una calle oscura, en pleno partido, el símbolo perfecto de una caída que llevaba tiempo gestándose. El jugador que una vez fue intocable, ahora era un problema, y el ninja, el hombre que aparecía en silencio para robarlo todo, esta vez no pudo escapar de sí mismo, porque algunas batallas no se juegan en el campo, y esas son las más difíciles de ganar. Durante años muchas cosas se habían ocultado, se habían perdonado, se habían tapado, porque mientras rendía, el fútbol miraba hacia otro lado. Pero ese día ya no hubo silencio que lo protegiera. La imagen recorrió el mundo. No hacía falta explicación. No había contexto que lo suavizara. Radja Nainggolan, sentado en el banquillo, relajado, desconectado, fumando. No fue solo una falta de disciplina, fue una ruptura. Para el club fue el límite. Para la prensa, el juicio. Para los aficionados, la decepción final. Ese instante congeló todo lo que venía arrastrando. El talento, el sacrificio, el dolor, todo reducido a una sola escena. Y desde ahí ya no se hablaba de su fútbol, se hablaba de su caída. Porque cuando la imagen es más fuerte que la historia, el veredicto llega sin defensa. Hoy cuando se menciona el nombre de Nainggolan, nadie se pone de acuerdo. Para algunos fue un guerrero, un centrocampista irrepetible, el hombre que podía dominar un partido solo con carácter. Para otros es la promesa que se perdió en el camino. La pregunta nunca fue si tenía talento. Eso estuvo claro desde el primer día. La pregunta fue si alguna vez pudo escapar de sí mismo, porque su carrera no se recuerda solo por lo que ganó, sino por todo lo que pudo ser. Radja no fue un villano, tampoco un héroe perfecto. Fue algo más incómodo, un jugador que luchó contra el mundo y contra su propia sombra. Y quizás por eso su historia todavía duele, porque nos recuerda que incluso los más fuertes también se rompen.